Muy bien, nos vamos a meter en el primer tema del día. Ya está Jorge Dotto del otro lado, nutricionista, para hablar de qué es la histamina, la famosa histamina, pero poco sabemos, me parece, nosotros de ella. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Majo? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos, un placer. Sé que tu agenda es apretada, así que gracias por estar ahí de corazón. Nutricionista no soy, quiero aclarar para que nadie se ofenda. Soy médico, me especialicé en genética, trabajamos mucho con nutrición, tenemos un grupo de nutricionistas, nos dedicamos a entender los mecanismos de cómo funciona el cuerpo y la nutrición, los nutrientes, todo es clave para el funcionamiento corporal. Ok, ya lo corregimos, Jorge, no te hagas problema, disculpa No, por no hay ningún eso, problema. pero bien hecha la aclaración, claro está. Podemos arrancar con, yo decía, ¿qué es la histamina? Porque uno escucha hablar de ella, pero creo que no tenemos muy claro de qué se trata. Bueno, cuando nosotros vamos a la Facultad de Medicina nos enseñan que la histamina es una sustancia que se libera en una alergia. Y la alergia es una respuesta exagerada o desproporcionada del sistema inmune a un enemigo. Por ejemplo, en una alergia el sistema inmune reconoce un mosquito y lo mata con un misil. Claramente con una bomba vamos a matar un mosquito, pero no es necesario utilizar una bomba para matar un mosquito. Sí. Ahí hay una explosión inflamatoria que libera histamina. ¿Y qué es lo que ocurre? Nos pica el cuerpo, nos sale un sarpullido, nos cae agua en la nariz, estornudamos múltiples veces. Eso es lo que aprendemos en la facultad, Sí. pero bueno, también la histamina es una sustancia química que juega un rol importantísimo en el cuerpo, te diría hoy 99% desconocido por la gente y genera síntomas que no se le adjudican a la histamina. Por ejemplo, síntomas de tipo gastrointestinales, se me hincha la panza, tengo diarrea, tengo constipación. Síntomas de tipo sistema nervioso central, tengo alteración del sueño, estoy cansado, me despierto a las 3, 4 de la mañana, tengo dolor de cabeza, migrañas. Concreto, hay elementos de síntomas cotidianos de todos los días que no interpretamos y no unimos como tal, y cuando hay un desajuste de la histamina a nivel corporal por un defecto en la eliminación, se acumula y genera estos tipos de síntomas. Muy bien, pero quiero que me quede claro por qué baja la histamina. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, porque mira, el cuerpo es un mecanismo básicamente de balance. Cuando algo sube lo tengo que bajar y cuando algo baja lo tengo que subir. Cuando hay personas que tienen una dificultad en la eliminación o el metabolismo, para que la gente entienda, es el procesamiento de una sustancia, ¿no? El metabolismo es, viene la parte, pasa por una fábrica, sale el auto, lo que significa que la sustancia entra de una determinada manera y sale de otra el producto final. Sí. Pero hay personas que les cuesta en el cuerpo eliminar la sustancia. Y la sustancia no solamente está en el cuerpo, sino que está en alimentos y bebidas de consumo masivo cultural en la Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros es el diagnóstico y después el manejo nutricional. Claro, no, está bien, pero me refería por allí, entiendo esto que estás diciendo, pero digo, en la vida cotidiana, ¿qué lo puede provocar, generar? Comer mal, estrés, porque estos síntomas que vos me estás dando, digo, ¿quién no los tiene alguno de ellos? Claro, son como muy Entonces, comunes. lo que pasa es que uno tiende a pensar que es otra cosa. Puede ser un colon, puede ser, digamos, estos síntomas, un colon irritable, puede ser un problema de ovarios. Digo, uno lee y estos síntomas pueden ir para cualquier lado, ¿no? Está clarísimo lo que planteas, inclusive hay como una combinación de 2000 síntomas diferentes, por lo tanto, como aprendí en la facultad, si uno no sabe del tema es imposible diagnosticarlo. Y eso es lo sorprendente, ¿no? Que hay síntomas de tipo no adjudicados a la histamina, como decías vos recién, un colon irritable o síndrome de intestino irritable. ¿Qué significa eso? Se me hincha la panza, me molesta la panza, me duele la panza, tengo diarrea, tengo constipación, tengo las dos cosas. Y uno no puede pensar nunca que porque toma mate, mucho tomate y come mucho tomate, o palta, o frutos secos. No es que está mal comer eso, pero hay personas que en una determinada cantidad, en una determinada dosis, su cuerpo no lo maneja bien y es muy sorprendente pensar que como de manera saludable y me siento mal. Claro, ¿no? Y a veces se le adjudica, como vos bien planteás, Majo, al estrés o a lo emocional, que puede estimular el cuadro, pero en la mayoría de los casos no es el responsable del cuadro porque te sentís un poco triste o un poco estresada o con un poco de ansiedad. ¿Se entiende lo que planteo? Son estimulantes. ¿Y cómo se Entonces, lo que hay que diagnostica? hacer es, Sí, ¿cómo lo diagnosticás cuando también son tan profusos los síntomas?
Bueno, nosotros trabajamos con la genética que nos permite entender cómo un gen tiene la posibilidad o no de producir una proteína y esa proteína es la que encarga de eliminar esta sustancia del cuerpo. Por lo tanto, con los datos a nosotros nos plantea gente que por ahí tiene 10, 20 años de evolución, que no sabe qué le pasa, y nosotros lo que tratamos de hacer con el dato es hacer el diagnóstico y después no prohibirle a la gente que no puede consumir nunca más mate en su vida, que no puede comer nunca más un chocolate, que no puede comer más, no sé, mandarina, sino cómo enseñarle a una persona cómo comer, porque no todos toleramos las mismas sustancias de la misma manera. En medicina lo que interpretamos como sustancia únicamente los médicos es el medicamento. Hay un comprimido que tiene una cantidad de una sustancia química, pero el cuerpo humano no entiende si me tomé un café, un mate o me comí una banana. Recibe eso, son sustancias químicas y las procesa de la misma manera que cuando uno tiene que tomar un medicamento. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que a veces entender es prestarle señales al cuerpo y pensar, me duele la cabeza, tengo, no sé, sintomatología premenstrual. ¿Qué comí? ¿Qué tomé que por ahí me está estimulando esto que hoy no forma parte de mi análisis en lo cotidiano? Tengo un pico de ansiedad. Ah, bueno, no consumí edulcorantes, pero nadie está pensando que elementos, como estábamos diciendo recién, generan picos de ansiedad. ¿Se entiende cuál es la lógica? Jorge. Y a veces eso es lo sorprendente. Sí, es decir, Jorge, que ciertos alimentos no caen de la misma forma, digamos, en todos los cuerpos. Lo que a mí me puede caer bien, digamos, tal vez a Majo le produce dolor de panza o demás. Es decir, que no hay una dieta que podamos seguir para evitar que se sube o se baja la histamina. Claro, pero en algún punto tiene que ver cómo es el cuerpo humano en general, digamos. Claro, Somos todos claro. diferentes, por Total. suerte, ¿no? Entonces, Sí. esto es un tema de la histamina, pero hay personas que, por ejemplo, comen mayor cantidad de, no sé, de trigo, de harina, Sí. y eso, digamos, le aumenta peso corporal, y a otro no le afecta en absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo contemplamos de la misma manera, como si a alguien le preguntás cuál es tu color favorito, cuánto es el talle de tu saco o de tu pantalón, o cuál es el número de zapato, y todo eso también juega un rol en la composición del cuerpo humano. Lo que pasa es que lo otro no lo interpretamos de esa manera porque no jerarquizamos lo que comemos y tomamos todos los días con la misma importancia de cuando venimos nosotros como médicos y te decimos a vos, mira, te golpeaste, tomé 400 miligramos de ibuprofeno, y vos tomás durante 5 días, cada 8 horas, esa dosis. Y para mí ese es el concepto, no hay cosas que están prohibidas y obligadas, sino empezar a pensar en la dosificación y prestar atención al cuerpo, las señales que nos da, que nosotros técnicamente le llamamos síntomas. Para mí el tema de la intolerancia a la histamina es algo muy importante de comunicar porque es totalmente desconocido y hemos ayudado ya a miles de personas que venimos trabajando esto hace 5 años y es algo que a la gente le da mucha tranquilidad entender que no es que se siente nerviosa o que está estresada y que se inventa en algún punto, entre comillas, los síntomas, sino que hay cosas que le caen mal y no lo puede interpretar como tal porque escucha, ¿no?, que la palta hace bien y que el tomate está bueno y que son buenos, pero ahí está, ¿no?, entender que hay elementos que a todas las personas no los caen bien e inclusive elementos que son saludables y ricos de nutrientes. ¿Y se puede confundir, perdón, con una celiaquía, por ejemplo? ¿Con los síntomas? Excelente pregunta. Sí, yo te digo, mira, hoy entendemos nosotros que cuando una persona viene con un diagnóstico previo de intolerancia al gluten porque no le han podido hacer su diagnóstico de celiaquía, que son mecanismos totalmente diferentes, en realidad es que cuando esa persona consume harina blanca, que es el trigo, estimula diferentes receptores de histamina en el cuerpo y tiene sintomatología. Cuando vos planteás el tema de la celiaquía tiene síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales, pero el diagnóstico es muy preciso, ¿no? Claro. Es marcadores genéticos, es anticuerpos elevados en sangre y una biopsia que le hagan a una persona demostrando que hay alteración a nivel de la arquitectura del intestino, del duodeno, que es lo que se toma como biopsia microscópicamente. Pero si esos criterios no se cumplen y una persona dice como pan o como harina, si me cae mal, hay un diagnóstico de hace muchos años que se llama intolerancia al gluten. Pero hoy está comprobado que en realidad ese es un diagnóstico, una terminología
de descarte, de exclusión, porque no le puedo hacer el diagnóstico de celiaquía a una persona. Lo que ocurre es que esas personas en realidad lo que tienen es una intolerancia a la histamina y que no solamente el trigo le causan sintomatología. Y ahí está lo importante, porque también otra de las cosas que vos planteás muy interesante es que hay hasta un 15 o un 20% de personas que tienen un diagnóstico certero de celiaquía y lo que están pensando es que se sienten mal porque cometieron un error y que hay una cierta contaminación cruzada. Claro. Y en realidad ese tipo de situación, porque fue a la casa de alguien o fue a comer a un lugar o estuvo en su casa y dice, ay, nos equivocamos porque hay algo de trigo y me siento mal, en la mayoría de los casos eso no ocurre y la sintomatología es adjudicada a alimentos y bebidas que contienen histamina y que hoy no forma parte de ese tipo de detección. Claro. Jorge, Sí. perdón, yo quería consultarte y pararme sobre el tema tratamiento. Llegado el caso de que la persona se hizo el estudio, que ya descartaron que no es celiaquía y que va por el lado de la sustancia esta, la histamina. En cuanto al tratamiento, ¿va una nivelación en cuanto a la alimentación, digo, para regular estos niveles, o hay un tratamiento médico, digo, con pastillas? Bueno, creo que está bueno lo que planteás. Es un tratamiento médico-nutricional. Nosotros en general no trabajamos con medicamentos. Mira, yo soy patólogo, me fui a Estados Unidos en el 2003, volví a la Argentina unos años después y después en Estados Unidos me especialicé en genética y en algún punto hace como 25 años que no prescribo, ¿no? Más o menos. Y nosotros lo que tratamos de hacer es que una persona cuando nos consulta a nosotros también vemos riesgo de hipertensión arterial, de diabetes, de enfermedad cardiovascular con los marcadores genéticos, es ayudarle a una persona a que la alimentación es la medicina, o sea, la alimentación y el manejo nutricional con una nutricionista es el tratamiento. Bien. Lo que pasa es que hoy no está incorporado porque la nutricionista la vemos para el tema del peso corporal y la nutricionista es una persona del sistema de salud que es muy importante, que requiere una jerarquía muchísimo mayor a la que tiene y no es la que nos hace bajar de peso corporal, es la que nos enseña a comer. Claro. Porque cada uno de nosotros comemos y tomamos de lo cultural, de lo que tenemos disponible, de lo que estamos en nuestra casa, de lo que aprendimos a nivel de todos estos años. Total. Pero no hay una materia en el jardín, en la primaria y en la secundaria que se llame, no sé, nutrición, alimentación personal, ¿no? Digamos, Debiese crecimiento haber. personal. Debiese haber, ¿no? Debiese haber. Y debería ser, porque Sí, me sí, parece sí. que es algo que sería muy importante que pudiéramos tener como dato, ¿no? Digamos, yo soy un defensor de la educación y de la academia porque siempre me formé, pero creo que en el mundo que estamos viviendo hay un montón de cosas que uno aprende que no le sirven para nada. Sí. Creo que estaría bueno aprender Jorge. elementos que nos sirven para todos los días. Total. Jorge, para cerrar y para redondear, entonces, ¿qué mensaje dejarías? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le dirías a la gente? Que la gente preste atención a lo que come y toma todos los días. Que cuando hay un síntoma no lo naturalice, que no se lo está inventando y que no es exagerada, que hay una manera de sentirse bien y que en algún punto consulte con algún médico de cabecera de confianza y eventualmente también con una nutricionista. Nosotros trabajamos con la genética porque entendemos que nos dan datos y con esos datos podemos hacer diagnóstico y manejo nutricional. Sí. Y hay miles de personas que me siento orgulloso del trabajo que venimos haciendo desde Sudamérica porque vemos personas en Argentina, ahí en Mendoza un montón, pero en Argentina, en Uruguay, en Europa y en Estados Unidos. Y esto es algo que no es que estamos en Argentina trabajando a un nivel inferior porque estamos en Sudamérica. No, estamos trabajando a un nivel internacional que nos permite a personas que no saben lo que les pasa entender que hay cosas que comen que les caen y toman que les caen mal y no es que están haciendo las cosas mal ellos, sino que no entienden que algo saludable les genera una sobrecarga y están, entre comillas, intoxicadas. Y ese para mí es el mensaje, es prestarle atención y a partir de eso tratar de que esa persona pueda mejorar en el día a día porque hay respuesta para eso. Jorge, mil gracias por todo esto, por tu tiempo. Un placer siempre escucharte y ojalá te tengamos pronto por Mendoza. Me encanta Mendoza, es uno de los lugares preferidos, le digo esto, siempre se lo digo a mi mujer, es uno de los lugares más lindos del mundo, siempre tratamos de ir, ahora con los chicos a veces se complica, ¿no? Algún tipo de viaje, pero me encanta Mendoza, tenemos amigos en Mendoza, es un lugar soñado, ustedes viven ahí como nosotros vivimos en Buenos Aires, pero bueno, uno a veces en el lugar donde está
no lo tiene como tal, pero no hay ningún lugar más lindo que estar ahí cerca de la cordillera y levantarse a las 7 de la mañana en esta época del año. Estamos privilegiados, sin dudas. Jorge, gracias, un beso enorme y hasta muy pronto. Gracias, Jorge. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que anden bien. gracias. Chao, gracias, Chao, chao. gracias.